Hoy estudiaremos Mateo capítulo 9. A continuación acá Mateo relata el otro grupo de milagros, pero inserta la forma como Dios lo llamó a él como discípulo, lo que para él puede considerarse también como un milagro. Los milagros de Dios no se ven en solo cosas portentosas, cada uno de nosotros verdaderamente somos un milagro para él. En el verso 2 nos dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Acá nos está hablando de una persona que no podía caminar. Mientras enseñaba dentro de una casa, otras personas llevaron a este hombre, era un paralítico. Al ver que no podían entrar, ya que la casa estaba atestada de gente, rompieron el techo y lo bajaron desde allí. Y al ver la fe de ellos, Jesús dijo al enfermo, antes de ser sanado, que perdonaba sus pecados. ¿Por qué Jesús ofreció perdonar los pecados de este enfermo? Primero, porque a Jesús le interesa mucho más la sanidad espiritual antes que la física. La mayor parte de las enfermedades vienen por no tener una mente bajo el control de Dios. Una mente y una conciencia sanas son una barrera contra las enfermedades. Segundo, porque Jesús quiere darse a conocer también como quien verdaderamente es, Dios mismo. En el Sermón del Monte, Jesús muestra su autoridad sobre su ley, sobre todas las escrituras. En el capítulo 8, su autoridad la muestra sobre los males físicos, sobre los demonios y la naturaleza. Pero acá en este capítulo su autoridad se extiende sobre el pecado y sobre la muerte. El hombre quedó totalmente habilitado para dejar de ser carga para su familia y en su lugar estaba listo para aportar a la misma con sus músculos y en las mejores condiciones. Mis amigos, porque así es Dios. Dios da vida a lo que el enemigo paraliza. ¿Estás espiritualmente paralizado? Esta es la obra que hace el enemigo. Pero si vamos a Jesús, Él nos devuelve a la acción. Mateo, el autor de este evangelio, pasa a describir ahora su llamado, el llamado que Dios le hizo como discípulo. Él era un publicano, y para el concepto judío, un publicano, alguien que cobraba impuestos para Roma, no tenía acceso a la salvación. Pero no solo fue perdonado de sus pecados, pero Jesús le dio a él el privilegio de formar parte de sus discípulos, estar en un centro, en un círculo íntimo de sus seguidores. Para Mateo fue un privilegio. Entonces él preparó una fiesta a Jesús como agradecimiento de haberse fijado en él. La actividad valió para que muchos publicanos y pecadores tuvieran un contacto con el Salvador, de las cuales algunos le abrieron su corazón más adelante. Luego encontramos el siguiente milagro. Llega alguien y le dice: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Este era un dirigente importante de una sinagoga. Por primera vez se ve a un judío humillándose frente al maestro y reconociéndolo como Mesías, tal vez por necesidad, tal vez por desesperación, pero Jesús acepta su pedido con el interés de ganar su corazón. Según Marcos, su hija estaba agonizando y según Lucas era su única hija, por lo que su desesperación era muy intensa. Entonces Jesús va a casa de este hombre que se llamaba Jairo, pero en el camino una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años atrás, se le había acercado a él por atrás, tocó el borde de su manto porque se decía a sí misma: con solo tocar su manto seré salva. Y su fe la salvó. Jesús no dejó, por supuesto, pasar desapercibida esta situación. Admirando la determinación de ella, él prefirió entonces tratar de detenerse para luego ayudarle a ella a ejercer la confianza de que por su fe no solamente fue curada, pero debía irse en paz a su hogar. Cuando llegamos al límite de nuestras vidas, como en esta dama que había gastado todo lo que tenía, cuando las finanzas se agotan, cuando las esperanzas que se cifran en lo único que a veces nosotros tenemos, no podemos dejar a un lado a la persona de Jesús, porque Él es el único cuya esperanza jamás nos permite que sea desvanecida. Nada nos impide tocar al Maestro hoy. Vayamos a Él en oración. Finalmente Jesús llega a la casa de Jairo. La niña ya ha muerto, pero sin saberlo ella tiene al autor de la vida enfrente. Jesús es la vida. La muerte no puede persistir ante Él.
Cuando se le apareció a Juan en Patmos, le dijo: tengo las llaves del Hades y de la muerte. Hermanos, no olvidemos que Jesús es experto en darle vida a todo lo que está muriendo en nosotros o a todo lo que ya murió. Todos estos milagros nos muestran distintas facetas de Jesús disponibles para nuestro beneficio espiritual. Casi para finalizar y no menos importante, Jesús abre los ojos a dos ciegos. Ambos se aferraron al poder de quien había dado vida a una niña que había dejado de existir. ¿No podía ahora darles vida a los órganos muertos de estos hombres que eran sus ojos? El autor de la vida también es el autor de la luz, dice Matthew Henry. Después de este milagro quedaron en condición de ver no la luz física, pero también a Jesús, la luz verdadera. Seguido de este episodio, Mateo termina esta secuencia de varios milagros con el hombre enmudecido por un demonio. Este caso es interesante porque el demonio le vedó la capacidad de hablar a este hombre. Tenemos que reconocer que el enemigo continúa haciendo lo mismo hoy día con muchos de nosotros. Nos tiene mudos ante la oportunidad de dar un gran mensaje que tenemos como responsabilidad y privilegio compartir. Por otro lado, también nos hace hablar cuando no conviene hacerlo. A veces hablamos hasta de más, pero no para edificación, y cuando realmente deberíamos testificar con el don del habla, permanecemos en secreto y mudos. Mateo termina el capítulo diciendo que la mies es mucha y los obreros pocos. Obreros abundan, pero de aquellos que hablan solo hay pocos. Dios nos permita ser obreros que puedan hacer uso del don del habla para edificación del reino de su gracia. Que Dios te bendiga.